Hermanos, hoy 9 de diciembre la Iglesia celebra la memoria de San Juan Diego laico. San Juan Diego fue a quien se le apareció la Virgen María en el monte del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, entre los días 9 y 12 de diciembre de 1531. San Juan Diego nació el 5 de mayo de 1474. Juan Pablo II lo llamaba el confidente de la dulce señora del Tepeyac. Donde nació, en el barrio de Tlayacac, en la ciudad de Cuautitlán, a unos 28 kilómetros al noreste del centro histórico actual de la Ciudad de México, por entonces reino de Texcoco, perteneciente a la etnia de los chichimecas. Él se llamaba en su lengua nativa Cuauhtlatoatzin, que en su lengua significa águila que habla o el que habla con un águila. Ya adulto y padre de familia, atraído por la doctrina de los padres franciscanos llegados a México en 1524, recibió el bautismo junto con su esposa María Lucía, nombre ya cristiano. Celebrado el matrimonio cristiano, vivió castamente hasta la muerte de su esposa, fallecida en 1529. Hombre de fe, fue coherente con sus obligaciones bautismales, nutriendo regularmente su unión con Dios mediante la Eucaristía y el estudio del catecismo. Y este punto es muy importante, porque él iba formando su fe en una especie de catecumenado posbautismal, pues habiendo recibido el bautismo, iba formando su fe a través de catequesis después de su bautismo. El 9 de diciembre de 1531, mientras se dirigía a pie a Tlatelolco, una ciudad-barrio en la periferia norte de la actual Ciudad de México, en un lugar llamado Tepeyac, tuvo una aparición de María Santísima que se le presentó como la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien todo existe. La Virgen le encargó que en su nombre pidiese al obispo capitalino, el franciscano Juan de Zumárraga, la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición. Y como el obispo no aceptase la idea, la Virgen le pidió que insistiese. Al día siguiente, domingo 10 de diciembre, Juan Diego volvió a encontrar al prelado, quien lo examinó de la doctrina cristiana y le pidió pruebas objetivas en confirmación del prodigio. El 12 de diciembre, martes, mientras el santo se dirigía de nuevo a la ciudad de Tlatelolco, actual Ciudad de México, México capital, la Virgen se le volvió a presentar y le consoló, invitándole a subir hasta la cima de la colina del Tepeyac para recoger flores y traérselas a ella. No obstante la fría estación invernal y la aridez del lugar, Juan Diego encontró unas flores muy hermosas. Una vez recogidas, las colocó en su tilma, su manto, y se las llevó a la Virgen, que le mandó presentarlas al señor obispo como prueba de veracidad de sus apariciones. Una vez ante el obispo, el santo abrió su tilma y dejó caer las flores, mientras el tejido apareció inexplicablemente impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe, que desde aquel entonces se convirtió en el corazón espiritual de la Iglesia en México. San Juan Diego, movido por una tierna y profunda devoción a la Madre de Dios, dejó a los suyos la casa, los bienes, su tierra, y con el permiso del obispo pasó a vivir en una casa pobre junto al templo, entonces capilla, iglesita, que se había construido con el permiso y voluntad del señor obispo en honor a la Madre de Dios, la Señora del Cielo. Su preocupación era la limpieza de la capilla y la acogida de los peregrinos que visitaban el pequeño oratorio, hoy transformado en el grandioso templo en esa gran explanada del Tepeyac, la nueva basílica de Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. En espíritu de pobreza y de vida humilde, Juan Diego recorrió el camino de la santidad dedicando mucho tiempo a la oración, a la contemplación y a la penitencia. Dócil a la autoridad eclesiástica, 3 veces por semana recibía la Santa Eucaristía.
Resaltan en él sus virtudes cristianas, su fe simple, su confianza en Dios absoluta y en la Virgen, y su caridad, su coherente moral, su desprendimiento y su pobreza evangélica. Llevando una vida de eremita cerca del Tepeyac, fue ejemplo de humildad. Así decía Juan Pablo II cuando visitó en el año 90 la Basílica y la Ciudad de México. Juan Diego, laico fiel a la gracia divina, gozó de tan alta estima entre sus contemporáneos que éstos acostumbraban a decir a sus hijos que Dios os haga como San Juan Diego. Circundado de una sólida fama de santidad, murió en 1548. San Juan Diego, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!